Y entonces, ¿cómo le parece, pues, Juan, que llegó el hijo, y resulta que el hijo iba para una recepción que él iba a dar, y llegó con la esposa, y la esposa estaba embarazada, y resulta que al parecer no le gustó a él el traje que traía puesto la esposa de su hijo. Entonces empezó a increparla y se enojó con ella y con él. El muchacho trató de responderle, de argumentarle, pues, que por qué ella debía estar vestida así, bueno, en fin, todo lo que se quiera. Y montó en cólera de tal forma que él tenía un bastón que era el bastón de mando, pero era casi que, más que un bastón, era como un cayado, grandísimo. Un báculo, pues. Sí, un báculo. Utilizan sí. los santones, Eso. Se lo asestó, hermano, en toda la cabeza al muchacho y lo mató. Lo mató. Así, en un acceso de ira impresionante, y lo mató. Naturalmente que ese suceso fue un suceso que lo marcó a él profundamente, porque a la hora de la verdad dicen que él jamás se pudo recuperar de lo que había significado la muerte de su hijo. Dicen que no se pudo jamás recuperar. Pero ¿cómo le pasa? ¿Hasta dónde puede llegar? Pero claro que era que Iván el Terrible, Iván IV de Rusia el Terrible, era un hombre muy explosivo, y era también supremamente cruel. Lo mismo que todos los demás, hombre. Lo mismo que todos los demás. Porque Pedro el Grande, por ejemplo, era llamado Pedro el Grande porque la cantidad de mejoras que fue capaz de imprimirle a su imperio durante su mandato, indudablemente que fueron muy grandes. Pero yo no metería ni un dedo al fuego por reivindicar a Pedro el Grande, sabiendo que era un tipo que tenía una propensión a la violencia y a la agresividad, y sobre todo a la crueldad tan terrible, que él presenciaba las sesiones de tortura que le hacían los prisioneros o a sus enemigos, y las deleitaba con fruición, es decir, brindaba y todo eso, ¿no? Llevaba vino para ver el triste espectáculo de un miserable ahí, de un infeliz, estando sometido a toda clase de vejámenes y de ultrajes que pues casi que necesariamente le tenían que causar la muerte, y él se solazaba con eso. Algo pues que me parece terrible a mí, dentro de la concepción de lo humano, no del gobernante, ni del rey, ni del que manda, ni del soberano, ni de nada de eso, simplemente como ser humano. ¿Cómo puede uno llegar a esos estados de disfrutar que se torture a otro ser humano en la forma en que lo hacían delante de Pedro el Grande, y cómo se solazaba él con eso? De Iván. No, yo estoy hablando de Pedro el Grande. Sí. Estoy diciendo que no era únicamente Iván el Terrible, el cruel. Eran todos esos soberanos rusos, todos esos. Boris Godunov, por ejemplo, que cristianizó a Rusia, él lo hizo simplemente por un capricho personal de él, ¿no? El hecho de estar enamorado de una princesa cristiana. Y a él le impusieron que tenía, si quería llegar a la princesa, pues tenía que cristianizar a su pueblo. Y sí, listo, eso no es problema, dígame qué hay que hacer. Y acuérdese de Napoleón III, que estaba tan enamorado de esta señora de Montijo, Eugenia, que el viejo como que era muy meticuloso, ¿no? Le gustaba mucho, pues, ¿no? Le gustaban las mujeres, y con esta no pudo. ¿Sabe lo que le dijo a esa mujer? Le dijo:
el camino a mi cama pasa por el matrimonio y le tuvo que casar. Pasa por el altar. Sí, señor. Oiga, pero póngale cuidado, voy a leer así un pedacitico nomás, Juan, para que se forme una idea de ese de lo que pasó. Mire, el 9 de noviembre de 1582 agredió a su nuera porque no le gustaba el vestido que llevaba. La mujer perdió el hijo que esperaba. Iván, el hijo y heredero, discutió con su padre y en el calor de la disputa el zar golpeó la cabeza de su hijo con el báculo de madera. Murió poco después. Fiódor, el nuevo heredero, era enano, de cabeza y nariz enormes, incompetente y sin descendencia. El poder de Iván, que nada ni nadie limitado, iba a pasar a manos de un desconocido. Consumido por la culpa y el miedo y enloquecido por la paranoia, el zar se golpeó la cabeza contra el féretro de su hijo y gimió como un animal. Se volvió adicto a la ingestión de mercurio que mantenía hirviendo en un caldero en sus aposentos. Temeroso de la ira de Dios, Iván suspendió las ejecuciones, mostró su arrepentimiento por lo que había hecho y pidió al Señor que lo perdonase. Un año después reunió a sus hijos, les aconsejó que fueran gobernantes misericordiosos y que pensasen antes de aplicar un castigo. Pidió que redactasen listas con los nombres de los injustamente asesinados para rezar por ellos, y dio dinero a fin de que orasen por sus almas. Un tipo supremamente desequilibrado, pero es que mire, Juan, yo creo que vale la pena leer esto antes que contarlo con nuestras propias palabras. Iván solo tenía 3 años cuando la gran campana del Kremlin dobló por la muerte de su padre. La corte rusa se sumió en la violencia cuando su católica madre, Elena Glinskaya, luchó por mantener el poder y, sin tener en cuenta los deseos de su difunto esposo, encarceló y asesinó a cuantos se interpusieron en su camino. Los regentes nombrados por el padre en su lecho de muerte eran envidiosos y codiciaban el poder. Las intrigas y las conjuras estaban a la orden del día. Al parecer trataron bien a Iván, aunque solo cuando se encontraba en público. Los regentes también torturaron y mataron en presencia de Iván un niño todavía impresionable, que por la noche se despertaba al oír los sollozos aterrorizados de los nobles que huían de la muerte inminente a manos de los cortesanos rivales. En medio de ese clima aterrador de espionaje, envenenamientos y violencia, Iván aprendió a ver la vida como los depredadores, con impaciencia por perseguir a la presa y disfrutar con su sufrimiento. Descargó su frustración sobre seres indefensos como perros y gatos. Les vaciaba los ojos, los arrojaba desde las altas torres del Kremlin y descendía corriendo las escaleras para verlos morir lentamente. Fue algo más que una diversión, se trató de un aprendizaje. Ignorado por su madre, el niño de 7 años acabó aislado y paranoico. Su querida niñera, Agrafena Obolensky, fue enviada a un convento por su regente, el príncipe Vasily Shuisky. Iván y su hermano menor, Yuri, el idiota, fueron poco más que mendigos entre las paredes del Kremlin. Individuos armados deambulaban por el palacio, irrumpían a menudo en la habitación del gran príncipe, lo apartaban a empujones, volcaban los muebles y se llevaban lo que les daba la gana. En 1538 Iván fue testigo de la espantosa muerte de su madre. Los boyardos, miembros de la nobleza terrateniente, la envenenaron con mercurio. Los boyardos también despellejaron vivo y abandonaron en una plaza moscovita a Fiódor Mishurin, uno de los contados confidentes leales a Iván. Durante el resto de su infancia, Iván vivió en medio del terror y la brutalidad de las familias rivales que lucharon por el poder, y su odio creció con cada acto infame que ejecutaron. La situación ejerció un efecto devastador en su equilibrio mental y en la actitud que mostró hacia la nación. A los 13 años, Iván dejó de torturar animales y comenzó a matar personas. Poco después de Navidad invitó a los boyardos a un banquete. Quedaron sorprendidos cuando se puso en pie y los acusó a gritos de aprovecharse de su juventud para enriquecerse. Añadió que consideraba que todos eran responsables, pero que se daría por satisfecho con la sangre del jefe, el príncipe Andrés Shuisky. Pasmados ante semejante muestra de autoridad, los boyardos lo escucharon atentamente y no plantearon objeciones. En el acto, los guardias de Iván detuvieron al príncipe. Lo condujeron a un cercado en el que había una jauría de perros de caza hambrientos que lo atacaron hasta matarlo. Muerto Shuisky, los boyardos reconocieron que su gobierno había terminado y que Iván ostentaba el poder absoluto. La familia Glinsky tenía la soberanía. Se convirtió en un joven perturbado que bebía copiosamente, recorría las calles de Moscú en compañía de un grupo de gamberros, se emborrachaba, robaba y violaba mujeres. A menudo se deshacía de sus víctimas y las hacía ahorcar, estrangular, enterrar con vida o arrojar a los osos. También hay que decir que jamás dejó de tener en cuenta su excepcional dignidad. Cuando se emborrachaba o fornicaba, era Dios el que a través de él bebía o tenía relaciones. Estaba convencido de que Dios lo había singularizado con un propósito excelso.
por paradójico que parezca, se mostró cada vez más devoto. Bueno, yo creo que hasta ahí valía la pena pues como leer quién era ese personaje, Iván el Terrible. Con esto yo creo, Juan, que está dicho todo, porque alguien como él, que crezca en una situación de estas, en unas condiciones de estas, lo normal es que sea paranoico, es decir, uno ver cómo le matan a la mamá, cómo murió el papá, cómo asesinaban gente delante de él, pues por inercia, supongo yo, que algo de eso se debe quedar, y como es lo único que conoce, la única forma de vida que conoce, obviamente que no solo se pliega a ella, sino que da por sentado que esa es la forma de vida normal y lógica, y asume una personalidad como la de él, paranoico. Y yo creo que la historia de él se ha repetido con muchos de los grandes del poder, que solamente reproducían esquemas que ya conocían. El caso de Calígula, que creció en campamentos donde su padre, en los que su padre era el comandante, británico se llamaba, británico. Y como él creció entre soldados y asistió a las batallas, aunque nunca participó de ellas, y precisamente por eso le decían Calígula, porque le ponían una bota pequeña, igual a las que usaban los soldados, que se llamaban caligas, ¿no? Y entonces, por ser pequeña esta, le decían Calígula, y así por extensión le dejaron ese sobrenombre a él. Y parece que él también presenció todo esto, y también se solazaba matando animales. No sé qué tanto Nerón, pero probablemente Calígula, Heliogábalo y otros tantos angelitos de estos hicieron su curso atormentando a los animales, torturándolos, Juan. No, de Nerón también se dice lo mismo, ¿no? Él gozaba ensartando insectos, por ejemplo, ¿no? Era cualquier alimaña que veía por ahí, él gozaba ensartándola. Ya después ensartaba hombres con sus lanzas. Eran digamos, criados en un ambiente de extrema crueldad. Ahora, eso de que tuvo que haber dejado alguna impronta, alguna huella en su comportamiento y en su personalidad, pues eso es lógico. Es que hoy la psicología moderna nos dice que muchas emociones, sobre todo emociones negativas, son aprendidas. Uno no nace con ese bagaje genético. Uno nace con un digamos, bagaje de pulsiones, pero que son pulsiones que le permiten sobrevivir. Por ejemplo, los animales les dicen instintos, pues, pero tal vez para darles cierta categoría, en los humanos los llaman pulsiones. Por ejemplo, el instinto mamario, si no es así, pues el muchacho no se cría, porque tiene que aprender a mamar y a sacar la leche de la teta de la madre para poder a succionar. Sí, eso es un instinto. El instinto de succión es lo primero que tiene que ejercitar el recién nacido cuando la madre lo pega del seno. Pero hay otros, ¿no? Hay otros que inclusive nos recuerdan nuestro ascendiente de los monos, si aceptamos la teoría de la evolución, y es el famoso instinto prensil, que nos recuerda precisamente a los micos, y es lo que hace el pediatra o el médico que examina a un niño que nace y que le pone el dedo en la manita y él ahí mismo aprieta y se agarra como si fuera un mico. Ese es otro de los que, digamos, de las pruebas psiquiátricas o de las pruebas de sensibilidad que se le hacen a estos muchachos cuando nacen, para ver si tienen sus reflejos en orden. Ahora, en el desarrollo de la personalidad básica hay una pelea muy grande entre eso que llaman el ello, que es aquel mecanismo, aquel estadio de que no está bajo el poder de la conciencia, que no lo domina la conciencia, sino que lo domina el inconsciente. Y entonces pues realizan una cantidad de acciones que no son socialmente aceptables. Por ejemplo,
el niñito que en su fase anal introyectiva se coge su caquita y se la mete a la boca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque él todavía todo conoce los objetos a través de su oralidad. Y entonces cuando se la mete a la boca, pues imagínense el susto de los adultos, ¿no? Porque hace eso. Pero es un comportamiento perfectamente normal, es lo que tiene que ocurrir. Sin embargo, cuando ya viene ese periodo de socialización, de ajuste a las normas sociales, a un comportamiento, cuando ya él tiene que controlar sus esfínteres por exigencias de toda clase, higiénicas, lo que usted quiera. Y su misma pues, naturaleza. Él tiene que aprender a dominar los esfínteres, y ese es un proceso que se tiene que dar tempranamente, ¿no? Porque a veces si se demora el periodo, pues tenemos el muchachito cagón, pues, ¿no? Después de 4 años o 5 años que todavía como dicen las mamás, se sigue poposeando. Se poposea en cualquier parte, como dicen las mamás. O el que se orina en la cama, pues que ya es un problema, digamos, un trastorno más largo. No es trastorno realmente, es una desadaptación, pero que le sigue ocurriendo, sí, claro. Y así muchas cosas. Y ahora el instinto de agresividad, el instinto agresivo, el instinto que tiene el niño de golpear los objetos y de golpear sus juguetes, por ejemplo, un muñeco. Sí, a un muchacho no se le pueden dar juguetes finos, pues esos que regalan ahora, pues con todos esos mecanismos electrónicos y toda esa cosa, porque lo que quiere saber es qué tiene por dentro. Entonces esa manifestación de la curiosidad lo lleva a destruir todo lo que cae en sus manos, ¿no? Además es una etapa muy egocéntrica, porque él se adueña de eso, y esto es mío, mío, mío y mío, no más. De manera que ahí hay pues todo un proceso. No se equivocan los que hablan y lo pregonan a los 4 vientos, y saben por qué lo dicen, cuando expresan que el programa de vida, el aprendizaje, lo que a uno le va a servir para más adelante, es lo que pasa en sus primeros 5 o 6 años de vida, el periodo de la personalidad básica. Pues ahí es precisamente donde aparecen esos comportamientos que son inclusive muy disímiles. Pero de acuerdo con la psicología, nosotros nacemos con 3 emociones básicas, que son ira, odio y amor. Y es verdad que hay 2 que son, digamos, más violentas, más fuertes que la del mismo amor. O sea, nosotros tenemos esas tendencias. Pero de ahí pare de contar. Las otras que un muchacho aprenda en el seno de su ámbito hogareño y después en el de la sociedad, es que ese muchacho aprende muy fácilmente las emociones negativas. Y aprende, por ejemplo, el resentimiento, aprende a tener rencor, aprende a tener venganza, a querer desquitarse, a cobrarle a otro cualquier cosa que le haga, sin control de ninguna especie. O aprenden también malas mañas, ¿no? Hay una época, por ejemplo, del hurto infantil que es normal dentro del desarrollo, pero que si se prolonga, pues ahí tenemos un ladronzuelo ya listo y hecho para el futuro. De manera que ahí hay toda, por eso se llaman complejos, ¿no? Porque es que son mecanismos de mucha complejidad, de mucha complicación, que utilizamos los seres humanos como mecanismos de ajuste o mecanismos de defensa. Eso, pues, como le digo, en ese periodo de la personalidad básica debe estar bien solucionado,
para que no tengamos el muchacho díscolo, el muchacho agresivo, el muchacho hostil, el muchacho que golpea, que pelea, pendenciero, que molesta a sus compañeros, que les hace maldades, y que le hacen maldades pero perversas, ¿no? Recuerdo o que aún en casos se autoinflige castigo. Puede hacerlo, ¿no? Pero mire, en un colegio de Sonsón, ahí en los grados pues primeritos, todo eso. Muchas gracias, hombre, por este café tan agradable, hombre, por Dios, hombre. Sigo. Usted es el chef, ¿no? Sí. Usted el autor intelectual de esta hazaña. Sí, yo soy el de la fórmula. Brindo por eso. Me parece maravilloso. Puedo liberar. Muy bueno. ¿Cómo es que un niño... ¿Sí o no? Excelente, bueno. Excelente. Qué calidad, oiga. Qué cuerpo, qué bouquet. Un agradecimiento a José, que es nuestro compañero de Servicios Generales, y al ingeniero Carlos Mario Ramírez. Hoy está descansando Carlitos Hoyos y está Carlos Mario Ramírez. Gracias, Carlos Mario. Ahí está levantando la mano. Bienvenido, sí, muchas gracias. Levante la mano otra vez, Carlos Mario. Ahí lo vieron, ahí ya. se vio. Y entonces... hombre, un culicagadito, pues, cuando vio que otro compañerito se iba... Eso fue en Sonsón. En Sonsón. Le puso un lápiz de punta en el asiento y le atravesó los testículos. Uf. Imagínese. Pero hombre, ¿terminaste? Sí, me parece pues que esos comportamientos, como le digo, ese ello es demasiado violento, es demasiado agresivo y requiere de solución. Yo creo que la palabra adecuada es solución. Pero ojo a esto, que también esas pulsiones de las que hablabas, odio, amor e ira, dos que aparentemente son negativas y una positiva. La ira en principio... No, la ira no es mala. Si lo miramos desde la perspectiva evolucionista, recordemos que lo que es la ira asociada con la defensa del territorio, la defensa de las hembras y la defensa de la comida... No, eso no es malo. Está alojada en la parte más primitiva del cerebro. Sí. Creo que en el sistema R, el sistema reptil, toca un poquito la región límbica, es lo que tengo entendido. Yo no soy neurofisiólogo, ni soy crucigramista, pues como para esos términos. Pero tengo entendido que es así. Y está asociado con la necesidad del individuo de autoprotegerse, con el instinto que le permite sobrevivir. Por eso esos son mecanismos de defensa, mecanismos de ajuste. Pero es que todos tenemos derecho a emberracarnos, hombre. Lo que no tenemos derecho es a quedarnos en esa ira. Esa es la parte negativa. No, es la parte reactiva nada más. Sí, reaccionar, listo. Claro. Porque además en ello puede ir la vida, y es una forma de defenderse. Pero lo que no puede es quedarse fijado a esa pulsión y actuar partiendo siempre de esa pulsión. Eso es lo que no puede hacer. Pero a mí me sorprende mucho una cosa, Juan. Y se han hecho experimentos. Acuérdate que Hobbes decía que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, ¿cierto? No, eso lo dijo Rousseau, pero Hobbes sí dijo una cosa peor, ¿no? Que es homo hominis lupus. El hombre es lobo para el hombre. Sí, eso fue lo que él dijo. Sí, claro. ¿No? Bueno, listo, yo pues... Rousseau era de Rusia. ¿Quién Rousseau? Y eso me respondió un muchacho. No, era Rousseau. Yo no, ese era de Rusia. De Rusia. Sí. Oíste. Y era Rusio además, ¿no? Bueno, no, pero independientemente pues de quién haya sido, hay algo que a mí me sorprende, que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Han hecho algunos experimentos según los cuales a los 10 meses de nacido el niño está en la etapa oral. No, pero no digamos la capacidad, sino más bien como la reacción instintiva de obrar hacia el bien. Y lo explicaban como un experimento de niños, de bebés que
los dejan juntos y de pronto dejan algo como que necesite, a ver, por decir algo, solucionar un problema. Por ejemplo, que una bolita tiene que ir aquí o que no puede meter la bolita allí. Se ha dado el caso de bebés que en vez de coger la bola para él, ve al otro encartado y le ayuda con la bola a meterla allá. ¿Hasta qué punto es altruismo? Y así como eso, a medida que va creciendo, y no sé si has visto esos clips que llaman, pues, que por ejemplo, un niño ve a otro llorando y va a consolarlo. Sí. Y va y lo consuela, o lo abraza, o le da besos, sí, o le limpia las lágrimas, y eso lo hemos visto. Entonces decían en los quienes hicieron este experimento, que es un experimento de la universidad una de esas. Cornell, por ahí hacen mucho experimento de psicología, de conducta. Y entonces decían, hombre, eso prueba que el hombre, que la naturaleza del hombre está inclinada hacia el bien. Sí, entendiendo bien como la capacidad de compartir, de proteger, la solidaridad, probablemente también sea una pulsión instintiva de supervivencia, ayudar al otro para que sobreviva. Pero Dawkins, que es otro especialista en estudioso de la conducta, él dice, no, simplemente nosotros, el ser humano, plantea la antítesis, el ser humano es egoísta de nacimiento, y lo plantea desde los genes mismos. Él dice, no, los genes simplemente lo que actúan es de manera egoísta individual. Ahí, el gen no piensa en lo colectivo, piensa en su bienestar, y por eso hace al individuo actuar así. Simplemente lo que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades básicas, comer, por ejemplo. O sea, el caso, no, un momentico, es que el que tengo que comer soy yo, los demás verán si comen o no comen, o si alcanza para ellos o no alcanzan para ellos. Eso sostiene este especialista Dawkins. Pero, como antítesis a esto, los otros afirman, no. En la naturaleza del hombre aparece el altruismo como un componente básico de su personalidad. Puede ser que parta de lo instintivo, de la necesidad de proteger la especie, de proteger el conglomerado, probablemente, Juan, por el hecho de que el ser humano pertenece a una especie que es eminentemente gregaria y que sola no puede, es decir, un individuo solo no puede sobrevivir. Probablemente tenga que ver con eso. O sea, un interés egoísta, pero puesto al servicio del bienestar de todos en función de su propio beneficio. Probablemente. Difícil que le pueda atribuir algún tipo de conciencia a un gen, pues, no, eso no. No como conciencia, sino como reacción vital de su propio desarrollo. Eso dice este señor. No sé, no defendería mucho la teoría de ¿cómo es? Dawkins. Sin embargo, desde los 6 meses, oiga bien, desde los 6 meses, un niño es capaz de expresar afecto. Perdóname, Richard Dawkins. Los genes nos hacen ser totalmente egoístas, que lo tengo aquí. Dawkins demostró que el factor importante en la evolución no es el bien de la especie o grupo como tradicionalmente se entiende, sino el bien del individuo o gen. Según el investigador, no tenemos poder de elección, somos egoístas por naturaleza, y si es necesario también somos mentirosos, tramposos, ladrones y asesinos, dice él. El hombre está vendido a los dictados de sus genes que, obsesionados por reproducirse y expandirse, buscan siempre su propio provecho. Es una teoría, pues no sé, hombre, negativa o negativista, ¿no? Se asemeja a las afirmaciones de Hobbes, pero digamos que en términos normales, pues en una situación normal, un niño desde los 6 meses es capaz de expresar amor, afecto. Lógicamente que primero lo hace con la madre, hombre, por Dios, ¿no? Es lo que él primero conoce. Pero si tiene cercanía con otro adulto, con el papá, con un hermano, con un tío, con cualquier cosa, es capaz de demostrar ese afecto. Es que fíjese y verá lo que pasa con los niños que llaman esquivos, ¿no? Que no se dejan cargar sino de determinadas personas.
y en un estadio muy, muy primario de su desarrollo. Y hay una cosa más que me sorprende ahora que vos lo decís, perdóname, que llega a ocurrir que, por ejemplo, el papá por razones obvias está ausente. Es decir, es un hombre ausente en la medida en que tiene que trabajar en otro lado y probablemente ve al bebé 1 o 2 veces al año. Y se ha demostrado, por ejemplo, que un bebé que ha visto a su papá una vez y siendo muy bebé, teniendo 2 o 3 meses, no sé si es capaz de reconocerlo, si es la sangre, no sé cómo funciona eso, pero ve el papá y se le lanza a los brazos. No, son marcas. O es una marca genética, yo eso no lo entiendo. Los que llaman engramas, pues, ¿no? Marcas que quedan como una huella digital que se plasma ahí en el cerebro, que todavía está muy fresquito. Pero desde el punto de vista físico, ¿qué puede ocurrir? O el olor del padre, puede que no lo haya oído ni hablar. ¿Qué puede ser? Cualquier cosa que perciba la neurona del niño, porque la neurona del niño es demasiado perceptiva. Es 3 veces más perceptiva que la de un adulto. Pero puede hacer un catálogo, digamos, de características y asociarlas y dejar eso ahí marcado. Eso me parece que es normal. Yo creo que todo eso hay que tomarlo dentro de la normalidad, porque a veces el escudriñar demasiado en ese mundo puede llevar a una cantidad de exageraciones que definitivamente distorsionan lo que es el desarrollo natural de una persona. Que, mire, las madres que disfrazan la angustia de amor por sus niños, por ejemplo, las madres que mantienen para ir rumbeando o que tienen mucho compromiso y que tienen que salir por alguna razón y dejar al niño solo, esas madres, cada que van a salir, van y se arriman a la cuna del bebé y empiezan a lamentarse, ¿no? Ay, pobrecito mi niño, tan lindo, cómo lo quiero, cómo lo adoro, esta belleza, tenerlo que dejar. Pues esa angustia que tiene la madre y ese complejo de culpa que ella carga por tener que dejar a su niño, pues eso tiene un efecto altamente negativo en el bebé, y es que él desarrolla un mecanismo que es el de la dermatosis atópica, una enfermedad ya muy catalogada y que ya han estudiado mucho, especialmente los pediatras y los psiquiatras y los psicólogos infantiles, y es que el niño se brota por un lado de la cara, de la frente, le da una costra, pero a veces una costra impresionante, ¿no? Eso parece una cáscara, y es un fenómeno típicamente psicosomático, porque es una forma de desarrollar, digamos, una protesta o un dolor que le causa a la mamá cuando lo deja. Y transfiere esa angustia a su hijo. Eso es lo que él percibe y por eso él desarrolla eso, la dermatosis atópica. Como le digo, eso es muy conocido ya. Y pues grandes investigadores de la vida del niño, como el doctor René Spitz, es un francés que tiene un libro que ya es clásico, ¿no? Que ya se estudia en todas las facultades de psicología, sobre todo de psicología del desarrollo, y el libro se llama El primer año de vida del niño. Ahí está muy bien referenciado todo eso que le estoy comentando. De manera que ahí hay, indudablemente, eso sí, no podemos minusvalorar esa influencia del ambiente en el que se desarrolla el niño. Un niño está en contacto con el mundo exterior desde el 5º mes del embarazo. En esa época ya tiene desarrollado el oído y él oye lo que pasa afuera. Un niño que viva, por ejemplo, en un ambiente de violencia intrafamiliar, donde el papá agrede a la mamá o le pega, ¿no? Eso retumba, eso lo siente él,
esa onda le traspasa cualquier pared abdominal, pues, ¿no? Le traspasa el saco amniótico y él oye, pero no escucha. Y mucho más que el líquido amniótico, como líquido al final de cuentas es un gran conductor claro. del sonido. Sí, el sonido anda más rápido en los líquidos que a través de los mismos sólidos. Claro. Y de todas maneras, ese feto de 5 meses está oyendo. Y si lo que oye es malo, con toda seguridad que ese niño nace alterado. Con toda seguridad. Así como esas mamás que, por ejemplo, le hablan tiernamente al niño que tienen en el vientre, o que le ponen musiquita, o esos padres que les llevan serenata prácticamente, ¿no? Que son músicos, o que los ponen en contacto con unas formas más apacibles dentro de ese ambiente. Esos muchachos nacen muy apacibles, y además, digamos que eso se podría tomar como una especie de estimulación temprana para más adelante, porque ellos después desarrollan capacidades musicales increíbles, y nadie quita que de ahí salga, por ejemplo, un genio, un muchacho que ya está aprendiendo música desde los 5 meses. Claro. De todas maneras, la naturaleza es sabia. Como el hombre lo que principalmente lo distingue de los animales es la comunicación. Haberse inventado un sistema de signos que le permite expresarlo todo, porque el idioma permite expresar todo. Entonces, desde esa época ya el niño viene predispuesto para la comunicación. Si no es capaz de reproducir los modelos, es porque le falta psicomotricidad, porque no tiene todavía control, dominio sobre los músculos de la articulación, etcétera. Pero él viene, por lo menos desde lo que es la fase perceptiva, todo eso lo asimila él. Ya viene equipado. Ahora, el medio, como decíamos, tiene que ser demasiado condicionante. Y resulta que estaba leyendo un artículo que tengo aquí, Juan. Es la forma como en el cerebro funciona todo esto. Que, por ejemplo, la ira es direccionada, por decirlo de alguna manera, utilizando un término muy de moda, ¿no? Por el sistema límbico. Pero hay otra parte del cerebro, no estoy mal, creo que la amígdala, que es la que genera la recompensa. Entonces, cuando hay una acción que genera una recompensa, inmediatamente se liberan neurotransmisores. Adenoides, suprarrenales, todas esas glándulas de secreción interna. Y entonces generan esa satisfacción. Pero cuando el individuo está sometido a muchísima presión y está permanentemente siendo provocado, por decirlo de alguna manera, parece que en aquel centro donde se produce o que maneja como la satisfacción de la recompensa, o sea, esas sustancias que hacen que el hombre se sienta en paz, se aquiete, se tranquilice, dejan de estar asociadas. Pero cuando una persona tiene como centro la ira porque ha sido presionada para ello, como el caso de Iván el Terrible, como lo que veníamos contando, entonces inmediatamente la recompensa se da, pero por ese acto. Y por eso se dice que se encuentra que una persona que es violenta, que llega a ser violenta, pues no su naturaleza es violenta, sino que aprende a ser violento, empieza a recibir la satisfacción por esa violencia. La recompensa está en la satisfacción de esa violencia. Y por eso se dice que muchos de estos malvados de la historia que se solazaban haciendo daño, era porque sentían un placer que inclusive podría rayar en lo sexual, llegar al éxtasis, dijéramoslo así, al éxtasis sexual. ¿Hasta qué punto puede esto? Es lo que puede pasar con un sadista o un masoquista. Exactamente. Eso es. O aún con un místico. También. Hablando del dolor, pues, en ese caso. También, ¿no? Porque, por ejemplo, esos
meditadores, ¿no? Todos esos orientales, a veces se infligen dolor para pasar a un estado ya de éxtasis, pasó con muchos santos del catolicismo. Claro. La flagelación y el cilicio fueron una constante en la Edad Media. Nosotros tenemos aquí en América, Santa Rosa de Lima fue el más grande exponente de la flagelación. Y Sor Juana Inés de la Cruz. Toda esa gente se aporreaba, ¿no? Se golpeaba. Mire, hay por allá en Nueva Guinea, si no estoy mal, ¿no? Ahora, si no está en Nueva Guinea, sino que está en algún lado de esos, pues eso no es para hacer un crucigrama, pero de todas maneras hay una cosa que se llama el baile del hombre caballo. El baile del hombre caballo. Inclusive, ¿acuerdas que hubo una película que protagonizó Richard Harris? No. Que era pero no, más o menos es lo mismo. Más o menos sí. Un hombre llamado Caballo que lo colgaban de unos ganchos de la piel. En la piel, ¿se acuerda? Atravesados en un hombre llamado Caballo. Sí, señor, y tenía que soportar esas torturas. Era como casi que iniciático, una ceremonia iniciática. Va a servir el mío. Hágale, mijo, pues. Este es un tipo, es un miembro ahí de la tribu, pues, no, especialmente escogido o entrenado, que lo agarran a pedradas. Pues le pegan con una roca, pero le pegan unos golpes impresionantes. Al recibir esos golpes, se pone en un trance. Entonces empieza a danzar, haga de cuenta un caballo de paso fino. Dice, a mover los pies con una gracia, pues, y un ritmo impresionante, ¿no? Y si de pronto se descontrola o se cae o alguna cosa, le dan más madera, le pegan más con esa piedra para que vuelva a recuperar su estado, ese estado de trance. Lo que a mí me impresionó fue que lo que vi en el video es que cuando está en su trance, le dan bombillos eléctricos, hay de eso, y entonces le dan bombillos eléctricos y se los come. Empieza a tragar esos vidrios molidos, pues, como si nada, y sigue su danza. Bueno, ahí tiene usted un estado alterado. Esos son estados alterados. Y esos estados alterados muchas veces la gente se los provoca para obtener eso que llaman el PET, o la recompensa, o la gratificación. Uno mismo. Mire, yo, por ejemplo, sufro de una enfermedad que se llama pseudofoliculosis de la barba. Averigüe el cuadro y verá, vaya para que averigüe. ¿Qué consiste? En que el pelo sale, se voltea y vuelve y se clava. No, a ver un momentico, que barba sí tengo, hermano. A mí no me venga. No, pero es que yo creí que era en la cabeza, que el pelo se voltea y volvía y se enterraba. Y por eso está... Vos no me vas a salir aquí ahora con alguna disculpita, porque ahí sí... No, yo creí que era por eso. Yo creí sí. Pues no, que volteaba y se volvía a clavar y por eso no tenías. No jodas. No, pues creí. Sí. Eso es lo que estabas contando. ¿Cómo así? ¿Qué más decía en la boleta? No. Bueno. Entonces, mira, sale el pelito de la barba, especifico bien. Se voltea, se vuelve como un anzuelo y vuelve y se clava. Y al clavarse forma un folículo falso y sigue creciendo para adentro. Así, señor, ahora sí lo entiendo. Sí. No, cuidado, hermano. Cuidado. No, ahora sí lo entiendo, pues. Entonces, sí. Eso duele mucho, porque eso hay veces que se infecta. Forma ampollitas, ¿no? Cositas así por el estilo. Y eso duele mucho. Entonces, ¿qué hace uno? Coge una aguja bien puntuda y la clava y hágale, hermano. De hombre, ese placer que siente uno cuando le sale ese pelo, cuando le sale ese gancho. No, eso no lo cambio yo por nadie. Yo hago sesión de eso, pues yo me siento con un depilador y una aguja a sacarme los pelos que están enterrados, que le dan a mucha gente, ¿no?
Pero eso se llama, no ve, ojo pues, Pues no, no está advertido. no, yo solamente estoy mirando, no te preocupes, que yo solamente estoy mirando. Porque hubo un tipo que me puso a inventar un jabón y que para la barba, para que en vez de crecer hacia afuera, creciera hacia adentro. Cosa que el tipo para ahorita se la mordiera. No, nada más. Pero no le funcionó. No le funcionó. En todo caso, yo siento una fruición cuando me saco un pelo de esos, sobre todo si está bien clavado, bien enterrado, bien complicado. Uno se chuza hasta donde sea para cazarlo y sacarlo. O sea que ya el dolor ahí se vuelve placer. Eso te lo menciono pues como experiencia personal. Y hay mucha gente que hace del dolor un placer. De hecho, pues cuando se hablan de esos extremos, digamos, de felicidad, se dice que han sido provocados por un gran dolor. Piense usted, por ejemplo, en un parto. Una mujer tiene un parto y se tiene que aguantar los dolores más horribles. Pero nace esa criatura y usted se ha visto cómo se pone esa mujer de apacible y de tranquila cuando ya tiene el niño al lado. Ya el dolor pasó a hacer historia, ya no importaba. De todo esto lo que se puede colegir, Juan, es que definitivamente existen unos elementos básicos en la personalidad del individuo, en su naturaleza, no sé, que le permiten estar abierto y dispuesto para cualquier cosa. Y como es, dijéramoslo, utilicemos ya unos términos muy de moda ahora, es una USB virgen, que le cabe todo lo que le metan. La influencia externa necesariamente tiene que calar en la personalidad del individuo. Pongámoslo de esta manera. Son mecanismos que cuando se excitan o se disparan, entonces pueden tener diversas tendencias. Eso es. Y que pueden marcar al individuo de por vida. Sí. Entre otras cosas, porque todas las experiencias de la infancia son determinantes en la formación de la personalidad del individuo. Y eso se puede disparar, ¿no? Claro. Eso... Pero hay una cosa, y es que estos que hemos considerado que son los malos de la historia, los que se han conocido como malos, o no necesariamente personajes públicos, sino tengo que mencionar el caso terrible pues de este señor que violó más de 100 niños y que está a punto de salir de la cárcel. Yo como Heróstrato no quiero ni siquiera mencionar su nombre. Ese no sale. No, ese por lo menos no camina mucho. Bueno, pero permíteme, yo termino esta partecita. En defensa suya, quienes lo representaron en el juicio decían que había sido un niño abusado, violado, torturado y todas esas cosas. Es decir, hasta ahí uno podría entender el porqué de una personalidad tan trastornada. Hasta ahí podría entenderlo. Y podría entender que más allá de ser un criminal es un enfermo. O es un criminal enfermo o un enfermo criminal. Ambas cosas, ¿cierto? Pero que con todo y ello es un individuo supremamente dañino para la sociedad. Es decir, un individuo que tiene que estar fuera de la sociedad, tiene que estar absolutamente aislado. Porque si actúa de esta manera, sale a la calle y ¿qué va a hacer? Lo lógico que uno espera es que vuelva a caer en lo mismo, vuelva a hacer lo mismo, porque ya eso se ha convertido en parte de su personalidad. Y entonces, en la misma proporción, las personas que son relativamente normales o que nos consideramos relativamente normales, que hacemos cosas buenas y hacemos cosas malas, que nos dejamos avasallar por la ira, que tenemos accesos de ira, tenemos, bueno, todo lo que se quiera. De todas maneras siempre reaccionamos en función también de nuestra educación. Pero yo sigo preguntándome cosas. Mira, vos sabés que yo tengo una perrita, una perrita muy hermosa, una border collie, y todavía es cachorra. Y resulta que
todavía no ha terminado esa fase en la que todo lo quiere morder y todo lo quiere dañar. Pero no solamente eso, sino cualquier otra cosa que está fuera de, no sé, no te lo sé, no sé cómo explicártelo. De pronto hay algo que hace malo, es decir, no sé si un daño o cualquier cosa, o ella no sé si considera que es una conducta inapropiada, yo no lo puedo entender. Pero uno entra a la casa y ella medio lo saluda y inmediatamente arranca y se mete debajo de la cama. Y inmediatamente uno dice, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo ella sabe para distinguir la noción de bien y de mal? Digámoslo, desde su cerebro, yo no lo puedo entender. ¿Cómo sabe ella para distinguir que esto está bien hecho o está mal hecho? Si no ha recibido una previa directriz, si no ha sido entrenada para eso, sino que por inercia, una situación nueva, ella considera que no actuó bien. Entonces, si eso sucede con un animal, en el ser humano también eso debe estar mucho más marcado. No sé si me entendiste la idea, que yo no la puedo explicar de otra forma. No, es que el animal doméstico asimila muchas conductas. Eso sí, pues, eso es puro conductismo, ¿no? Y esa teoría conductista, por eso no han podido acabar con ella, ¿no? Porque eso tiene muchos enemigos. Pero son conductas aprendidas de todas maneras. No creo que vengan pues en un bagaje así, sino que simplemente al animalito lo castigan y eso le llama un condicionamiento. Ahora, pero aún de situaciones nuevas para él, que no las ha experimentado. Pero las puede asociar con otras, ¿no? Las puede asociar. Pero eso es conductismo, ¿no? Eso es precisamente la pelea que se da entre los psicólogos. Entonces, vistas las cosas desde esa perspectiva, ¿hasta qué punto ese conductismo también es definitivo para forjar la personalidad del individuo? Si hacia el bien o hacia el mal. Si habla con un conductista, dice, no, ese tipo está condicionado a matar. Uh-huh. O sea, mató y le gustó, o mató y sintió placer. Como decíamos ahorita, que mató de esa manera y entonces obtuvo su gratificación. Le voy a mencionar a un sujeto argentino, él, ¿no? No tengo nada contra los argentinos, por el contrario, los quiero mucho. Por lo que me pasó allá, yo le conté a usted lo que me pasó en la calle de Buenos Aires, que me salió una señora al paso, dueña de una zapatería, de un almacén de zapatos. Me dijo, ¿ustedes son colombianos? Sí, señora, ¿cómo no? ¿Saben dónde queda Colombia? Le dije, claro, ahí en la esquina del norte de Sudamérica, ¿no? Y ahí empatando con Centroamérica, ahí en esa esquina de Mar Pacífico, Océano Atlántico. No, señor. ¿Pero cómo y dónde? Colombia queda aquí. Y me mostró el corazón. Y dígame qué ternura, hombre. Ay, muy bonito. Ahí mismo me metí yo a ese almacén, pues, y allá me encontré con otros. ¿Qué argumento tan bueno? No, que habían trabajado aquí en Colombia. Uy, yo recuerdo mucho, si yo estuve en Pereira, mirá, qué cosa tan... No, qué bueno te alcanzás a imaginar. Bueno, y eso, mire, como dicen por ahí, ¿no? Como le haya ido, depende de... Al marrano con lo que lo cría. No, o como le haya ido en la función. Ah, ya. Uno habla de la procesión según le va en ella. Según le va en ella. Esas cosas incontroladas que quedan por allá metidas en ese recoveco del inconsciente y que de pronto se disparan y le producen... No, pero perdóname. Dijiste que ibas a hablar de un argentino. Ah, bueno. Por eso. Que no tenía nada contra los argentinos. Voy a decir esto. Uh-huh. Esas cosas que se quedan y se disparan se pueden volver un trastorno grave de personalidad en donde el tipo se aliena. E indudablemente pues que eso tiene que ser algún tipo de esquizofrenia, ¿no? Porque el tipo parte con la realidad vital. Facundo Quiroga, esa bellecita.
Facundo Quiroga fue un caudillo agrario de Argentina, que le robaba la tierra a los campesinos y que los mataban pues como perros, ¿no? Sobre todo a los indios. Un estanciero. Sí, más o menos de eso, sí. Uh-huh. Y un hijo que estaba llorando y no se quería callar, le abrió la cabeza de un hachazo. Él lo mató, ¿no? Y después le pidió plata prestada a unos familiares, y como no le pidieron no le prestaron la plata, le metió candela a la casa donde vivían. O sea, una belleza, ¿no? Una bellecita, pues, uh-huh. Una bellezura. Esas cosas no se pueden excluir. Pero sabes una cosa, Juan, perdóname. No sé regulado por qué, ni cómo funciona, pues yo en esos intríngulis tal vez no, de eso no puedo hablar mucho. Pero no, es decir, tal vez la única excepción que yo recuerdo es el caso de Charles Manson, que después de como 30 años de condena le hicieron una entrevista, y entonces le preguntaron que si no se había arrepentido, diciendo que para él fue como ir a comprar dulces a una confitería. Por eso es un mecanismo de compensación. Pero quiero llegar a esto, Juan. De alguna forma, y creo que yo no creo que exista un solo ser humano en el que no actúen esas, no sé, esas reacciones interiores que nosotros llamamos conciencia, que hay un momento en que definitivamente al sopesar en la balanza los hechos que ejecuta el individuo, haya un reato de conciencia, un arrepentimiento. Probablemente no tiene nada que ver con la idea de castigo o de premio de los que nos hablan las religiones. Probablemente no tengan nada que ver, pero algo muy en lo profundo hace que el individuo se sienta mal consigo mismo, se arrepienta. Ahí entra otro elemento, pues, que es inevitable ahí, es muy importante, es la alienación. La alienación. Mire, por ejemplo, estos guerrilleros que han masacrado comunidades, o estos grupos armados, ¿no? Que los han matado de la manera más cruel, pues, ¿no? Utilizando cilindros de gas, morteros, todas esas cosas. Collares bomba, burros Sí, bomba, bicicletas bomba. Cosas tan terribles. Esos tipos están alienados. Y volvemos al mismo... Pero un momentico, perdóname que te interrumpa ahí. Pero de acuerdo con los relatos que hemos escuchado de los secuestrados que han regresado y de muchas otras personas que han tenido contacto con ellos, no sueltan la camándula o el rosario o el escapulario y están ahí permanentemente como en ese conflicto de entre el bien y el mal. Esa es la característica del psicópata, hombre. Eso es como el sicario que se va y lleva el revólver para que se lo venda, para que se lo bendiga la virgencita, la que llaman la mafiosita. Eso es precisamente sacralizar un hecho brutal, volverlo sagrado. Pero ¿hasta qué punto también? Eso es una alienación. Sí, listo, es una alienación. Pero ¿hasta qué punto también hay un residuo de conciencia ahí detrás? Algo que lo lleva a sopesar entre qué es bien y qué es mal, aunque el mal sea el rentable y el bien no le sea rentable. Hombre, mira, ese es el mismo fundamentalismo religioso, que te dicen, vamos a matar infieles. Listo, vamos a matar infieles. ¿Cómo se defendieron esos tipos que hicieron el juicio prácticamente del siglo porque habían matado a los indios guaíbos? ¿Qué argumento esgrimieron los abogados en esa audiencia? Que eso lo vi yo en Alemania, porque yo estaba en Alemania y eso trascendió las fronteras. La foto aquella que inolvidable, cargando al abogado y tirándolo para arriba cuando los absolvieron, ¿te acordás? Sí, oiga, hombre, era que eran unos ignorantes, pues, pero esos crasos. Y entonces los terratenientes que les querían quitar la tierra a los guaívos los contrataban para que mataran guaívos, y ellos preguntaban, pero eso no es malo. Y yo, no, eso es como matar un mico.
Esa era la justificación que le daban. Sí. Y entonces, fíjese hasta dónde llega la ignorancia y lo peligrosa que es, ¿no? Y cómo puede ser de manipulable un tipo y de alienante, que no tiene principios, que no le han enseñado nada de eso en la casa. Conclusión. Hombre, hay comportamientos muy malos, pero que tienen apariencia de buenos, o que se presentan como buenos. Perdón. Lo que está pasando con y elementos muy culturales también. No. Que lo que es bueno en una sociedad es malo para otra. Pero mire lo que está pasando con estos que andan con bombas por ahí subiéndose a los aviones para volarlos, ¿no? O lo de las Torres Gemelas. No, usted es un predestinado. A usted lo escogió Dios para que hiciera este trabajo, para que mate infieles, para que reivindique, para que vengue a sus coterráneos, para que hermanos caídos, a sus congéneres, a sus hermanos. Entonces Dios lo escogió a usted. Esa sacralización del mal, pues hombre, es lo más común que hay. Eso es lo que hacía el viejo de la montaña, ¿no? Claro. De ahí viene la asesino. Además de ser una herramienta demasiado eficaz para alcanzar los objetivos que ellos, porque está alienado. Como el discurso de estos grupos armados que cogen a un pobre campesino ignorante que no está ni siquiera contaminado y le dicen: hombre, pero si es que los ricos tienen mucha y nosotros no tenemos nada, vamos a cobrársela, vamos a sacársela, vamos. Y esos ricos son los culpables de que usted sea tan pobre. Hombre, si usted lo que me tocó ver, hombre, el viernes se choca una señora con un carro lujoso, se casa, una cáscara de carro manejado por una peladita, yo no le pongo más de 15 o 16 años. La peladita venía peleando con un taxista, encendida pues, guerreándose ahí, ¿no? De pronto retrocede bruscamente y ahí detrás venía una señora en un carro bonito, lujoso, y se pega contra ese carro. Y entonces ahí mismo vienen las justificaciones, que yo no tuve la culpa, que vea. Usted me dio por detrás. Sí, usted me dio por detrás. Y se fue aglomerando la gente. Unos tipos de un supermercado habían visto todo y salieron ahí. Y después llegaron otros patos, llegó un tipo en bicicleta de esos que utilizan la bicicleta para volarse, pues, ¿no? Porque traía la tulita y todo eso. ¿Del lado de quién se hicieron? De la pelada. De la peladita. ¿Los mismos del supermercado también? Sí. Llegó el tránsito. Y entonces yo estaba ahí, yo estaba viendo todo, pues, ¿no? Llegó el tránsito. Mire qué pasa aquí, ¿no? Pues esta muchacha me pegó. Pero claro, el golpe se le veía era al bumper trasero del carro de la niña, pero porque había reversado. Y entonces ya por la teoría que esgrimían todos, ¿no? Es que el que pega por detrás paga. Entonces ya la muchacha ya envalentonada llegó y dijo: no, es que ella me amenazó. Y mirar el tráfico a la gente que había ahí alrededor, y el que más afirmaba pues con más certeza y con más vehemencia, con más furia, era el de la bicicleta. Sí, la amenazó. Hasta que ya me emberraqué yo. Y le dije: oye, ¿a vos te consta eso? ¿Te consta eso? ¿Te consta que ella la amenazó? Camina pues para que pongas el denuncio allí. Y yo: ¿por qué tengo que poner denuncio? Yo: porque uno tiene que ser berraco en la vida. Si estás tan seguro de lo que estás diciendo, entonces responder por eso. Porque después la muchachita va y le mete un cargo de extorsión, y es capaz de meterle otro de secuestro y de meterle otras cosas. Por eso han enredado a gente. Entonces aprendí a ser berraco. O no hables ñola, no seas metido. Entonces
Ya las cosas se fueron calmando, el tráfico de buen talante, pues, ¿no? Pero ¿sabe quién arregló eso? El policía del CAI, que había visto el hecho, dijo, no, yo vi todo, eso fue así. Como la señora dice, así fue. Entonces ahí sí, pues se les derrumbó todo eso. Y entonces ya es arreglar. ¿Arreglar con qué? Si no tienen con qué responder. Pero lo que causa ira, lo que causa desazón, es ver que la gente no es capaz de reconocer nada. Yo no fui, eso fue usted. Yo no fui, usted fue la que me chocó, usted fue la que me quebró mi carro, usted fue la que... Sabiendo uno que es una evidencia, pero palpable, pues no había forma de salirse de eso, de que esa muchacha le había pegado al carro de la señora. Y sin embargo... probablemente no tenía paz. Oiga, pero ¿sabe qué fue lo peor? Que esa niña cogió un celular y empiezan a llegar muchachos en moto, peladitos de esos que llaman de los combos, ¿no? Ahí a rodear a ver cómo terminaba el asunto. Muy grave eso. Eso es muy grave. Porque es que volvemos al otro cuento del que ya hemos hablado, y es cómo se va legitimando una actitud de una sociedad a partir de esa anomia, de simplemente ya los valores, los parámetros, los preceptos ya no funcionan. Porque, una señal de tránsito, cualquier cosa. No, porque mira lo que pasó la otra vez, acordate el taxista que le dejaron un maletín con 30 millones de pesos, él fue y lo devolvió. Casi lo matan. Y los mismos compañeros pasaban por la casa, y perdónenme los televidentes la expresión que voy a utilizar, pero era la que le decían, fulanito, huevón, que porque había devuelto la plata. Es decir, se van legitimando esas actitudes y deja de ser malo aquello que probablemente no se constituye en delito, pero de todas maneras es una transgresión de las normas de convivencia y de los y de la moral y de la ética. Por eso, entonces mire y verá que ahí lo que hay es mucho veneno. O sea, a la gente la intoxican. Pero porque se van legitimando esas conductas hasta convertirlas en un valor. Sí, es decir, claro, el valor es que robarme la plata, es llevármela. Robarle a los ricos es muy bueno, claro. Es llevarme esa plata porque es y quemarle rico. la empresa también. Claro. Y Mientras que todo el otro es un tonto porque actúa lo que supuestamente se debe esperar. Y secuestrarlo es muy bueno, ¿no? Porque la tiene que aflojar este viejo chichipato miserable. Vea cómo tiene de propiedades, vea cómo tiene de carro. Así es. Entonces la pregunta que uno se plantea es, hay algo que estuve leyendo también, Juan, antes de venir con nuestros televidentes, y es que se hizo un estudio también con personas que habían cometido delitos, inclusive homicidios, algunos de los cuales ni siquiera fueron condenados. Pero vuelvo a mi cuento de que algo innato debe estar en el individuo, debe haber en el individuo, que lo lleva a distinguir entre la noción de bien y de mal. Obviamente con los atenuantes culturales o con todas esas cosas. Y encontraron que entre estos individuos, muchos de ellos, por ejemplo, en la cárcel, condenados a muerte en Estados Unidos, otros no atrapados, pero no atrapados entre rejas, pero atrapados en las rejas de su propio remordimiento. Encontraron que ese tipo de personas, en ese tipo de personas, existe un altísimo porcentaje de tendencias suicidas. Inclusive, según las estadísticas, ese tipo de personas, en un 500%, tienden más al suicidio que los demás. Lógico. Mire cuál es el peligro de un sicario. El peligro de un sicario es tan peligroso porque se juega la vida. Claro. Se le está jugando, él no sabe si probablemente no es capaz de suicidarse, pero sí llega un momento de angustia la arriesga. Es que él no sabe si el que va a atracar está armado también. Le da primero. Pero ojo a esto. Y en muchas oportunidades es tal la angustia de vida y es tal el hastío que como uno es capaz de matarse, va y se hace matar. ¿Ha ocurrido? Sí, va y se la juega toda, ¿no? O me llevo ese reloj, o me llevo ese carro, o me llevan a mí.
Ese es el peligro. Ahí es donde está el peligro. Ahí es donde falla la norma. Pero eso proviene de una mala educación. Hogar. Porque todas estas cosas son aprendidas. Todos esos condicionamientos. Y al hombre lo salvan los principios. Son plantados. Todo eso es implantado. Eso no es que haya llegado así, pues, ¿no? Porque seríamos una humanidad de fieras, pero es que ni siquiera las fieras hacen eso, hombre. Las fieras atacan para defenderse o para comer. Regularmente en defensa de su territorio, lo cual significa en defensa de su comida. Comida y la supervivencia. Por el derecho a perpetuar su especie. Claro, y para comer también y todo eso. Por eso, pero no si defiende un territorio es porque ese es su coto de caza o es su despensa. A vos un búfalo no te dice, bájate de esas bambas. No, eso no te lo dice. No, nada. Hombre, yo creo que podemos conversar con los televidentes, ¿te parece? Yo creo que sí. Ah, bueno. Entonces, ¿tenemos mensajes? Hay muchos mensajes, hombre, vea. Correo, empecemos con correo. Mientras tanto, yo anuncio los números, ¿sí? Anunciarlos. 381-5454 para llamadas dentro del área metropolitana. 381-5454. Fuera del área metropolitana, 851-1170. 851-1170. Y la línea gratuita nacional, que es 018.000 515015, 018.000 515015. Estas son las líneas, están abiertas para que ustedes empiecen a llamar cuando lo consideren procedente. Ahora sí. A ver, un saludo nos manda Henry Ibarra Pino. Jean-Jacques Rousseau nació en Suiza el 28 de junio de 1712. Aclaremos que de pronto se entiende mal, que cuando dijiste que Rousseau era ruso, no, era una mamada de gallo, no, pues, y aludía a una respuesta de un estudiante tuyo. Sí. Pero no es que estemos diciendo nosotros que Rousseau era ruso. Un crucigramista. Cualquier crucigramista es capaz de decir eso, ¿no? Claro. Que yo dije que Rousseau era ruso. No. Rousseau era de Ginebra, ¿no? Genève. Una vez le pregunté yo a un estudiante mío de dónde era Rousseau y él muy tranquilamente me dijo, ruso. Y está bien, por lo menos suena bueno, pero de ahí no más. Entonces, nació el 28 de junio de 1712, murió en Hermenonville, en Francia, el 2 de julio de 1778. Filósofo, músico. Es definido como ilustrado, realmente como personaje más bien de la ilustración, pero parte de sus teorías son una reforma a la ilustración y prefiguran el posterior romanticismo. Muy bien, eso está muy bien, amigo Henry Ibarra Pino. A ver, hombre. Bueno, mientras encontrás el otro, saludemos a don Héctor Rodríguez que nos llama desde Guarne. Don Héctor, buenos días. Desde Guarne, Puerta del Oriente Pequeño, señor Néstor Armando Azate, Juan Manuel Serna y amigos televidentes del departamento y en los diferentes lugares del territorio nacional a donde llega la señal de este canal regional. Muy buenos días. En el desarrollo integral del ser humano intervienen un sinnúmero de comportamientos que han sido estudiados gracias a la psicología, y es esta disciplina filosófica quien retoma la parte evolutiva del individuo, concentrando todo su estudio en los llamados estadios que finalizan en el carácter o personalidad del hombre. Durante el ciclo de la vida humana, el individuo pasa por la etapa de la infancia, la niñez y la adolescencia antes de someterse a la transición de la edad adulta, que es el compendio de cada una de estas estaciones, y que al escudriñar un carácter determinado se encuentra con la contribución que cada etapa aporta al carácter humano maduro. Es claro que la madurez conlleva a nuevas capacidades y presenta nuevos comportamientos, pero el producto de un carácter conformado no es otra cosa que el resultado de la transición de cada etapa
respaldado por lo innato o lo heredado de la familia de la cual todo ser humano proviene. Este fue un aporte para el búho de Antioquia. Muy buenos días, un abrazo muy cordial y hasta una nueva oportunidad. Don Héctor, a usted muchísimas gracias y bienvenido siempre. Hasta luego. ¿Quién nos habla desde Bello? Giovanni. Ah, Giovanni. Sí, claro. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Gracias. Quería aportarles que hoy me pasó un suceso, pues, yo digo que más o menos eso es inexplicable. Yo estaba en la estación suramericana, vi a un extranjero gringo, yo venía de comprar 5 boletas a Mario Munera, el organizador del evento de Reneguita. Me le acerqué y le dije, excuse me. A él me invitó a los gringos, tomó una actitud muy a la defensiva. Yo le pensaba dar la boleta. Y me dijo, fuck you man, en inglés. Qué pereza, ¿no? Entonces yo le dije, what? Entonces yo le dije, salaba bitch, porque me dio ira. Él se volvió en una forma muy defensiva, llevaba algo en la mano, no sé, creo que estaba tomando, y me alzó la mano, como decía, pegarme el puño. Medía más o menos unos 2 metros. Entonces yo le dije, what's up, no hay problema. Come on, no hay problema. Entonces el gringo se balanzó contra mí, y si no es por una auxiliar que me pega, el auxiliar le hizo stop, y a mí mismo el gringo tomó otra actitud, y de todas formas me volvió a insultar y me dijo, fuck you man, y sinceramente eso me dio mucha ira. Bueno, la cosa es todo, el gringo siguió su rumbo, y en el metro me encontré a un voluntario de la UNICEF. Me dijo, esto es muy normal con los gringos. Por favor, estire sus brazos, me dijo. Cuando usted estire sus brazos, ese es el espacio de un gringo. Usted a un estadounidense no lo puede tocar. Ese es el espacio de él, y usted lo tiene que respetar. Usted si lo hubiera hecho de pronto excuse me y no lo hubiera tocado, no lo hubiera pasado esto. Entonces yo le hice esta pregunta. Entonces cuando hay un evento en la ciudad, por decir, una feria de las flores, ¿cómo hace lidiar con tanta gente? Y sinceramente no sé, porque vienen a un país que no conocen, ellos traen ellos tienen allá como su gentilicio y todo eso, y vienen a un país que no conocen, supuestamente de turistas, y ¿por qué son tan agresivamente? ¿Me entienden? Claro. Y bueno, recordando... esa es la teoría del espacio vital, que es... Hay gente muy sensible a eso, no se le puede violar su espacio vital porque reaccionan violentamente. Es el caso de los japoneses, por ejemplo. Pero ojo, también hay que tener en cuenta una cosa, y eso es un axioma. A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Pero esa gente viene también con su cerebro lavado, es que ese es el problema. Aquí hay mucho gringo que viene, aquí hay mucho español que viene, que cree que todavía está en la época de la conquista. Por eso, sí, precisamente. Claro. Y entonces vamos a No, ellos tienen que aprender que aquí están en otra tierra. A estos sudacas les vamos a dar por... No, un momento, a ver, mijo. Sí, eso, hay veces que hay que enseñarles. Claro. Giovanni, ¿algo más? No, muchas gracias, ese era el aporte que quería dar, que se No. Gracias. Ok. Muchísimas gracias. Feliz día, Giovanni. Recuerden, quienes estén interesados en adquirir nuestro libro La Bella Villa, que es una compilación de historias sobre la ciudad de Medellín, de sus barrios, parques, calles, carreras, cementerios, edificios, hospitales, universidades, colegios, personajes, quebradas, puentes, lo que usted quiera saber, lo encuentra en nuestro libro La Bella Villa. Aparece en pantalla el número al cual ustedes pueden llamar, 310-540-3833. 310-540-3833. Ahí les darán toda la información. Es una edición limitada y quedan muy pocos ejemplares. Quienes estén interesados, recuerden este número,
540-3833, ahí aparece en pantalla. Claudia Padilla, vea lo que nos dice. Agradezco sus palabras, especialmente sobre la situación de Haití. Tuve un marido paisa que después de 20 años de casada me la jugó con una niña, así que quedé odiando a los paisas. Bonito, me encanta oír eso, porque eso nos pasa. Pero hoy me quito el sombrero y les doy todos mis respetos por tan altruistas comentarios. Siento como ustedes respeto a Haití y veo, por fin, que todos los paisas no son patanes. Gracias por mostrármelo. Les cuento que puse la tele por un poco de desvelo y me encuentro su canal, cosa que siempre quitaba por mis recuerdos. Así que me han devuelto la fe hacia Antioquia, que además de Álvaro Uribe, vivo enamorada y atontada por él, los tiene a ustedes. Saludos, Claudia Padilla. Doña Claudia, yo tengo otros paisanos muy queridos, cuando quiera los presento yo. Gente buena. Pero gracias. A doña Claudia, ¿cierto? Sí, señor. Muchísimas gracias. Nos llama desde Bello Nubia. Buenos días, Nubia. Buenos días. ¿Usted cómo está? Bien, muchas gracias a ustedes. Bienvenida. Muchas gracias. Yo quiero hacer una pregunta retomando lo de ahorita cuando el señor Juan dijo que cuando los niños eran esquivos. Entonces yo quiero saber... Perdón, ¿que los niños qué? Cuando esquivos. Los niños eran esquivos. Sí, sí. Y en eso se interrumpió la conversación entre ustedes y él no explicó bien. No. Entonces yo quiero preguntar, cuando yo tenía una bebé pequeña como de 3 meses, llegó una cuñada mía a la casa, la bebé no la conocía y la cargó y la niña se quedó seca del llanto, llore y la niña yo no la podía consolar. Entonces yo quiero saber eso, ¿qué le ocurrió a la bebé? Es que la antipatía natural y la simpatía natural se desarrollan desde muy temprano. Entonces hay personas que les caen mal a los niños. Uno no sabe si es por alguna asociación o simplemente porque hay algo que les molesta, que les fastidia y la rechazan. Y a veces la rechazan violentamente, como usted dijo. Pero también yo creo que hay otra cuestión, y es que es apenas comprensible que el bebé, que está familiarizado con su pequeño mundo en el que está su madre, su padre, sus tíos, sus hermanitos, a los que ese bebé puede observar permanentemente, y de pronto irrumpe a alguien que le es desconocido, necesariamente le tiene que producir miedo. Hay una etapa en la que el niño le tiene miedo a todo aquello que le es extraño o desconocido, y si esa persona llega de una manera tan abrupta a coger la niña cuando ella no se ha familiarizado con él, con esa persona, lo lógico es que reaccione así. Obvio. Y probablemente suceda con muchas otras más personas, que en la medida en que esa persona se le vaya acercando suavemente, se deje observar de ella, sin invadirle su espacio ni tocarla, probablemente la niña termine por simpatizar con ella. Pero hay humores que se perciben. La niña dice, no me gusta y no me gusta, como cuando uno dice una persona, esa persona no me gusta. Así de sencillo. ¿Algo más? No, muchísimas gracias. Nubia. Que está muy bien. Nubia, usted muchas gracias por su llamada y su aporte. Sí, está muy, muy interesante ese programa. Yo estaba viendo otro canal y lo pasé y me quedé pues ahí anonadada pues con este programa. Yo me acuesto inclusive hasta muy temprano. Me acuesto súper temprano. Y no, yo es que me voy a acostar, pero no, este programa está muy interesante. Muchísimas gracias, muy amable. Muy amable. Bienvenida siempre. Que esté muy bien. Estar a gusto de ustedes. Hombre, desde Bucaramanga nos llama... El arepólogo. Salúdenle usted a mí que me escucha. A ver, hombre. Perdón. ¿Qué tiene en la boca? Buenos días. ¿Qué tiene en la boca? Yo, una gripa que me está matando. Y la lengua. No era una La arepa. lengua y los dientes. No era una arepa santanderiana, hombre. Ah, No era una arepa santanderiana. no, una gripa que
en vez de tenerla yo a ella me tiene a mí. Ay, hombre, O por voy a Dios. decirle, consigo un apartamento, a ver si se aburre y se va. Ah, no, póngale un denuncio. Flavio, bienvenido, Flavio. Hombre, qué placer. Flavio Vázquez. No debí oír, hombre. Yo le hice un reclamo a Juan Manuel ayer, al que lo llamé, le dije, hermano, en la parrilla de programación no parecía que ustedes ya estaban al aire. Y estaba yo más desesperado. Porque, hombre, hay dos cosas que me hacen falta también en la vida. El béisbol americano y el búho. Eso, sin eso no soy nadie. Hombre, Es el Flavio. único entretenimiento que tengo. Hombre, Flavio, Qué muchísimas maravilla, gracias. hombre, Flavio. Muchas gracias. Eso nos honra, hombre. Eso del humor es tan fregado que hasta los mismos animales lo detectan. Claro. Así es. Hay personas que los animales lo ven y los agreden y les hacen fieros y les sacan las uñas y les demuestran animalversión. Y Sí, eso lo lleva a la persona. Ajá, No, así es. sí, el motivo, no sé, pero por lo general las personas son hurañas, son personas agresivas y eso lo transmiten a ti. No estén en el momento agrediendo a nadie, pero el mismo animal y los animales lo detectan más fácil que el ser humano. No, pero también Y hay... ¿saben quién nos quiere? Claro. Eso sí, pues, lo he comprobado yo 100%. Ah, sí, los animales saben quién los quiere. Sí, y sí. con la sola manera de acariciarlos, ellos ya saben si esa persona es querendona o no. Ese es un ejemplo que nos da la naturaleza, es lo mismo que las matas. En las flores se ve mucho. Claro. Hay manos... Todo el mundo puede cultivar flores. Claro, claro. Hay manos que apestan lo que sea. Sí. Hay manos que desbaratan un riel. Ni todo el mundo puede coger una arepa como esa. Oiga, pero ustedes no dejan de utilizarlo. Flavio, yo soy inocente, entiéndase con el señor ahí. Aquí me está pegando pataditas, ¿oíste? Por debajo de la mesa. Sí. Yo sí veo un poquito debajo de la mesa, hombre. Sí. De todas maneras, Calumnias de la oposición. a mí me alegra mucho verlos y oírlos y espero ahora sí volver a grabar estos programas que no el aliciente mío, el entretenimiento mío en las horas del día. De todas maneras, les deseo muchas felicidades. Y vos, noche, buenos días. Flavio, Noche, buenos días. Estamos comunicando. Gracias, Flavio, muy muchísimas amable. gracias, Flavio, y aliviese pues, aliviese de esa grita. Oiga, ¿y usted dónde estuvo el fin de año que yo no estuve llamando a Néstor y no pude comunicarme con usted? Yo salí de Medellín. Con razón, porque me estuve llamando y... Estuve en el Mirador de las Palmas. Ajá. Salí al Mirador de las Palmas. No, yo estuve aquí todo el tiempo, no sé, pero no recibí llamadas tuyas. No las tengo. No sé. De todas maneras... Estaba lavando una manguera. Listo. Y a ver cómo les hago enviar una remesa, hombre. Listo. Veo como pálidos, como demacrados, no sé. No hay problema. Sobre todo el véalo. Este estaba lavando una manguera por dentro, hombre. Esa es la cosa. Bueno, Flavio, gracias. Gracias, bueno, Flavio. pues, felicidades, hasta luego. Chao. Muchas gracias. Recuerden los interesados en nuestro libro La Bella Villa. Como decíamos, es una compilación sobre historias de la ciudad de Medellín, de sus parques, cementerios, de todo lo que ustedes quieran saber sobre la ciudad de Medellín. Pueden llamar al 310-540-3833. 310, ahí aparece en pantalla, 310-540-3833, y pueden solicitar el libro en este número telefónico. Nos está llamando don Guillermo de Bogotá. Don Guillermo. Don Néstor, muy buenos días. Don Juan, buenos días. Pero oiga, refrene su lengua. Yo la tengo refrenada hace mucho tiempo. Entre otras cosas, he intentado llamar antes, pero la famosa línea gratuita es bien complicada. No es tan gratuita.
No, es gratuita. Lo que sé es que las otras líneas, pues uno reconoce que tiene que pagar, pero no son baratas. Les cuento que tal vez es por no usar una empresa de teléfono más económica o no consultar el plan o no contratar llamada nacional, sale un poquito caro. Pero bueno, disculpen, yo comencé a ver el programa cuando don Juan Manuel estaba hablando del incidente del choque con la niña, el vehículo y la cosa. Entonces, pues no tengo muy claro todos los antecedentes de lo que han venido hablando. Yo quería referirme a dos cosas, a dos temas. Para su información, don Guillermo, estamos hablando del bien y del mal, es decir, el hombre es bueno o malo por naturaleza, qué tendencias hay, el mal qué tan, qué tan bien paga el mal o qué tan bien paga el bien. Ajá, ya. Pues me pareció entender en algo lo que ustedes dijeron de que, o asocio, que para invocar el bien se puede o se usa recurrir a Dios. No, porque se cree que invocando a Dios ya está uno encauzado por el camino del bien, pero ya me hago un planteamiento. Ahora en esa gazapera que vive el mundo, es muy común recurrir a Dios, a cada Dios según el grupo, digámoslo así. Los talibanes recurren al Corán, a Mahoma, en fin, al gran profeta. Y los occidentales, tenemos el caso de Israel, ellos aspiran a que se reconozca su pretensión de la Tierra Santa porque es un mandato de Dios. Y uno dice, ¿cómo hace uno para que Dios comparezca a las Naciones Unidas? Es como medio complicado. Se invoca a Dios, inclusive a nivel nacional, si la presencia del señor presidente debe ser, si Dios lo quiere. Claro que ya dijeron que ya Dios se había despertado a través del señor Córdoba. Pues ya intervenía Dios. Y lo segundo, pasando a algo más cotidiano y del tema del día, Haití. Hombre, yo me hago una pregunta, o no una pregunta, creo que es el análisis que nos hemos hecho mucha gente. Es un país con una racha de tragedia, ¿no? Porque no es un país que haya tenido grandes conflictos ni conflictos internos. Es un país que, entre comillas, ha seguido el guión que le traza Fondo Monetario Internacional, la democracia de estos países, la democracia de la americana, y sin embargo, pobre entre los pobres, uno de los más pobres del mundo y el más pobre de América Latina, y se le viene su pote tragedia. Yo aspiraría, siendo utópico, a que el mundo, en el pleno siglo XXI, dé un ejemplo de solidaridad humana y real a Haití. Lo primero, que le perdone la deuda externa. Segundo, y que quienes van a contribuir a la reconstrucción no lo dejen empeñado. Ya se la perdonó el BID. La condonaron. Bueno, eso ya esa no la pagan, pues. Sí. Y qué bueno. Están esperando a que Chávez también se la perdone. Porque... Sí, señor. Sí. Así es. Y que la reconstrucción no lo dejen painadísimo. Porque en estas cosas... recordemos un hecho real y concreto. Las tragedias reactivan las economías de muchos. Es cierto. Recuerden ustedes que cuando la guerra con Irak, la reconstrucción de Irak la tenía precontratada la firma Halliburton Company. ¿Y quién gerenciaba o era el comité directivo de la Halliburton? El señor Dick Cheney. Cheney, ¿cómo se pronuncia? Disculpen. Casi nadie. Sí, el vicepresidente. El vicepresidente. Casi nadie. Negocios de 60.000 millones de dólares. Bueno, ahí dejo y les agradezco haber dado este espacio y que tengan un feliz día. Muchas gracias. Bueno, hoy estuvo suavecito con la lengüita. Sí, señor, como siempre. Don Guillermo, muchas gracias. A ustedes muchas gracias y un placer muy amable. Muy amable. Hasta luego, que esté muy bien. ¿Tenemos más correos o no? Estuvimos hablando de... Recuerden que nos pueden escribir a elbuota@teleantioquia.com.co. Ahí aparece en pantalla. elbuota@teleantioquia.com.co. Líneas disponibles 381-5454 para llamadas desde el área metropolitana. 851-1170 para llamadas desde fuera del área metropolitana. Y la línea gratuita nacional es la 018.000 515015, ahí aparece también en pantalla. Nos pueden llamar cuando ustedes lo estimen conveniente. ¿Sí, Juan?
Brian Alexander Duque Guzmán, hombre, muchas gracias por sus mensajes, hombre. Y por su fidelidad permanente. No, y además pues que es que nos los manda con todos los juguetes, ¿no? Con todas las ilustraciones, etcétera. Es muy bonito. Se lo agradecemos mucho. ¿Tenemos línea? Sí, tenemos líneas disponibles. Pueden llamar cuando sí, señor, lo consideren conveniente. De todas maneras, yo creo que... Además, Juana, es que hay otra cosa. Y es que todo también es consonante con la época. Sí, también. Es decir, cada actitud del individuo tiene que ser correspondiente con las características y de eso su lo han época. vivido todas las sociedades. Claro. Acuérdate de esas pantillas de Nueva York, hombre. No. ¿Vio la película? Ave Sí. María. Oiga, no, acuérdese usted que la guillotina se convirtió en el espectáculo, era un partido de fútbol, sí, pues, claro, era claro. El gran circo en la Revolución Francesa. Y no había ningún reato de conciencia, no. Iban a ver ejecuciones. A propósito de esto, hombre, Néstor, sobre esto de la crueldad con los animales, hay una organización que se llama Corpolatido. Esto me lo pasó a mí el doctor, hombre, por los clavos de un machete, hombre, siempre me olvida, creo que es Emilio Duque. Bueno, entonces dice que la ley 84 del 89 dice que denuncie cuando se ocurra envenenamiento, golpes, quemaduras, atropellos por parte de vehículos y el abandono, cuando vea animales atados a cadenas o lazos que a la intemperie. Se puede hacer en una inspección municipal de policía. Bueno, el pasado martes 19 de enero del presente año, en el parqueadero en donde antes se cuadraban las busetas para Medellín, manos asesinas envenenaron una perra de 15 días antes, que 15 días antes había dado luz a 4 cachorros, los cuales hoy se encuentran al borde de la muerte por culpa de estos criminales. Estos actos atroces tienen como consecuencia multas millonarias y hasta las penas de cárcel, según las normas antes citadas por la Constitución colombiana. Más a fondo de esto, entonces, www.defensores.org, Corpolatido, los animales también tienen derecho, teléfono 548-5942. Denuncie, porque los animales, denuncie, porque los animales tienen derecho. Nos está llamando Luis González, ¿desde dónde? Luis. Aló, Luis. Sí, muy buenos días. Buenos días, ¿desde dónde nos llama? Por acá el barrio Miranda. Bienvenido, Luis. Sí, lo estamos escuchando, Luis, adelante. Para participar con una frase. Ajá. Yarra Poder. Sí. Yo soy el único responsable de mi alma, y si no obro bien, yo no tengo la culpa, no el otro. Nadie va a llevarte a la tumba más que tú mismo. Ajá. Excelente. Cierto. Excelente, sí, señor. Absolutamente cierto. Eso era todo. Muchísimas gracias. A usted también, muchísimas gracias. Don Luis, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Muy amable. Nos llama desde Fontibón don Héctor Muñoz Romero. Buenos días. Uy, hombre, así hacía. Mis distinguidos profesores, le cuento que he tratado de comunicarme hace días, pero hasta hoy logré, porque la línea gratuita, yo hablaba con el ingeniero Carlos María, y él me explica que parece que no está sirviendo la línea, no la están activando, ¿no? Sí, está activada permanentemente. No, pero no entra en las llamadas. A mí me descuelgan y nadie habla. Pero bueno, ahí estamos gastando la tarjeta un poquito, no importa. De todas maneras, nunca es tarde, profesores, para dedicarle un feliz año, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Lo mismo para usted y su familia. A todos los queridos televidentes. Lo mismo para usted y su familia. Muchas gracias. Y les cuento que aquí sigue creciendo la audiencia, acá en Fontibón. Yo le he hecho propaganda. Como ellos me preguntan por los profesores, mire, ellos están en Antioquia, pásense allá a Antioquia. Y entonces ya los amigos de Fusagasugá, que
Ciudad Jardín de Colombia, ya me confirmaron que están viendo el programa de Teleantioquia. Bueno, el tema es sobre simpatía. No, estamos hablando de las tendencias buenas y malas que puede tener el hombre. Es decir, la tendencia al mal o la tendencia al bien. Ah, ya, sí, claro. Sí, pues yo me he inclinado por las tendencias buenas. Qué bueno. No me gustan las malas, no me gusta tratar gente que le trata a uno infundir tendencias malas, ser antipático, ser mala gente, ¿no? Entonces eso no, porque eso le trae a uno mala suerte, una vida aburrida, ¿no? Yo estoy canso de decirles en los programas que teníamos anteriormente de que no hay cosa más bella que una amistad sincera, una amistad que no se abuse nunca de sus amigos. Entonces eso le da a uno mucha felicidad, mucha tranquilidad, estar uno siempre con como se dice, la frente en alto, ¿no? Eso es muy bonito, tener una conciencia tranquila de portarse uno como un ser humano de verdad, completo en todo sentido. Yo le agradezco a mis distinguidos profesores y que tratamos a ver si nos seguimos comunicando. Ojalá se arregle el problema de la línea gratuita. Don Héctor, muchísimas gracias y bienvenido siempre. Muy amable, muy amable. Don Carlos Lopera nos está llamando desde San Joaquín. Carlos. Muy buenas noches para usted, Juan Manuel, Néstor Armando, para Carlos del Control y para todos los televidentes. Bienvenido. Vale, muchas gracias, los felicito y muchos éxitos en este año 2010. Dios nos dio la forma de principiarlo. ¿Qué es la justicia? Pues la justicia es combatir a los que hacen mal a los demás. Decir, hacer o desear no es lo mismo que hacer. Matar no es un delito, debe comprobar que mató. Robar no es un delito, debe comprobar que mató. Total que robó. Total que la justicia criminal tiene que tener muchas neuronas bien colocadas para poder juzgar y no cometer, porque hay mucho inocente en las cárceles. Mucho inocente, y los allá que están aquí. Pues lo que pasa en los sicarios y toda la vaina es que los adultos abusan del niño y del joven porque no los cobija el código penal, entonces por eso abusan ellos los sicarios a base son dominados por esos señores, por una moto, un bazuco, bueno, ustedes saben todas esas cosas. Don Juan Manuel, me preguntaste qué día que me comuniqué con ustedes sobre el libro que yo titulo Hágase rico espiritualmente reflexionando. Vamos en el tercer volumen y el teléfono es 413-0229, 413-0229. Don Néstor Armando y don Juan Manuel, ¿me permiten una reflexión de 2 segundos? Sí, señor. Adelante. Oración de gracias. Es maravilloso, Señor, tener mis brazos abiertos cuando hay tantos mutilados, mis ojos que ven cuando hay tantos sin luz, mi voz que canta cuando hay tantos que enmudecen, mis manos que trabajan cuando hay tantos que mendigan. Es maravilloso volver a casa cuando hay tantos que no tienen dónde ir. Yo amo, vivo, sonrío y sueño. Otros lloran, odian y se revuelven en pesadillas. Tener un día sin quien creer cuando hay tantos que no sienten consuelo ni tienen fe. Por todo, gracias, Señor. Mi Dios les pague un feliz día y muchos éxitos. A usted, don Carlos, muchísimas gracias y bienvenido siempre. Tenemos líneas disponibles en este momento. Recuerden nuestros números. Ahí aparecerán en pantalla 381-5454 para llamadas dentro del área metropolitana. Ahí está en pantalla. 851-1170 para llamadas de fuera del área metropolitana. Y la línea gratuita nacional que sí está funcionando, 018-051-5015. 018-051-5015. Cuando ustedes lo estimen conveniente pueden marcar nuestros números. ¿Tenemos correos, Juan? ¿Algún otro correo? No en este momento, don Néstor. Bueno, recuerden que nos pueden escribir a elbuota@teleantioquia.com.co. Pero ahorita le estaba diciendo, Juan, que obviamente que hay otras variables que tienen que ver con las épocas, y aludíamos a lo que ocurría durante la Revolución Francesa. Pero también
tiene que ver en mucho, no solo con los movimientos sociales, sino con los movimientos religiosos. Porque recuerde usted lo que ocurrió con la Inquisición. Supuestamente con la bendición divina se podía matar al que fuera simplemente por sospecha de ser brujo o de ser bruja. ¿Y cuántas personas murieron en la Edad Media precisamente a manos de la Inquisición? ¿Y cuántos de ellos injustamente? Porque terminó perfeccionándose de tal manera que simplemente cualquiera que denunciara a otro sabía que tenía derecho a parte de los bienes de esa persona que había sido acusada, y los testigos ni siquiera tenían que comparecer, sino que podían permanecer anónimos, y se legitimaba en el nombre de Dios. O sea que eso justifica que la gente actúe en consecuencia, porque bueno, si lo pueden hacer allí, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Eso no es pecado. Claro. Tenemos una línea de larga distancia. Don Carlos Vinasco desde Armenia, bienvenido. Hombre, qué lástima. Repítanos su llamada, don Carlos. Desde Itagüí, Alejo Gómez. Sí, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. A ver, primera vez pues que me comunico con el programa, muy interesante, ya que ustedes están hablando del bien y del mal. Es como un tema central. Sí, señor. Pues quería como de pronto hacer una pequeña reflexión. Yo que el ser humano constantemente siempre se indaga y se pregunta sobre el bien y el mal, y uno siempre escucha decir a todas las personas, escucha decir siempre, pues decir a las personas, ¿por qué hay gente tan de buenas en la vida y por qué hay gente tan de malas? Y porque la gente mala siempre quiere derribar a la gente que es el bien. Entonces hay veces uno se pregunta, y eso viene, me parece, de muchos pasados, pues, que siempre tiene que existir el bien para combatir el mal. O sea que es como si solamente existiera el mal y el bien no existiera. Yo creo que el mundo sería como más lleno de injusticia, pues me parece a mí. En la conclusión, pues, o la conclusión que yo saco siempre el ser humano es que de pronto todos los seres humanos tenemos un demonio y un ángel por dentro. Entonces uno tiene como un libre albedrío para desempeñarse en este planeta y saber qué es lo que quiere. Y yo creo que si uno le hace el mal simplemente, yo creo que hay una ley que se llama la ley de la divinidad, que yo creo que eso hay veces compensa. Tenemos ese Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Y entonces pensaba yo que de todas maneras saber vivir haciendo el bien siempre debería ser lo más correcto, aunque muchas veces hay buenas personas que las quieren derribar. Y lo que hay grandes líderes que por ejemplo han nacido para hacer el bien y los derriban, y no sé por qué siempre pasa eso. La gente que quiere hacer el bien como que dura muy poco, como que no la dejan avanzar, mientras que hay gente que hace el mal y están ahí siempre. Entonces como uno como que ve una incógnita constantemente y no se explica por qué. Claro. ¿Por qué eso tan extraño? Sí, porque mientras que los que hacen el bien desaparecen pronto, los que hacen el mal permanecen. Muchas veces permanecen y son casi que ídolos, y uno no entiende por qué. Así es. De todas maneras, pues era como una reflexión sobre el tema, muy interesante el programa. Y bueno. Para usted muy amable también. Bueno, pues hasta luego. Bueno, tenemos un mensaje de doña Leidis Riascos. Nos saluda muy especialmente. Para ella también nuestro saludo muy especial. Y tenemos líneas disponibles y un poco de tiempo. Nos quedan unos 5 o 6 minutos y podemos aprovecharlos para que ustedes se comuniquen con nosotros cuando lo estimen conveniente. Pero, Juan, lo que yo creo que sí queda claro, y ahorita y lo acaba de decir también nuestro televidente, es que en condiciones normales el individuo, y yo creo que no es ni siquiera algo que haya que inculcárselo, sino que está presente en su naturaleza, que se puede atrofiar o se puede potencializar, pero los conceptos de bien y de mal yo creo que están inscritos de manera natural en el ser humano.
al margen de cualquier consideración, y exceptuando por la guerra o por motivos políticos o cosas por el estilo, y eso obviamente que es aprendido, eso ha sido enseñado, pero en condiciones naturales, matar tiene que ser malo. En condiciones naturales tiene que ser malo. Ahora, que se legitime la muerte de otros por la guerra o por cuestiones políticas o religiosas ya es otro cuento, pero eso no significa que sea bueno, ni que se deba dar, no, absolutamente, sigue siendo un crimen por donde se mire o no. Tenemos una llamada de don José Arango desde Envigado, bienvenido. Sí, buenas noches, Néstor, Juan. Bueno, hay mucho que hablar sobre el bien y el mal, lo bueno, lo malo, lo bello y lo terrible. Pero hay un lugar donde terminan todas las dos, pues, esas dos corrientes, ¿cierto? Hay un lugar muy hermoso donde termina, porque entonces hay que tomar una decisión siempre, la decisión del bien, ¿cierto?, de lo bondadoso, y la decisión del mal, de la maldad. Al final se encuentra que el bien conduce hacia un lugar imposible de determinar, un lugar que no tiene como fin, ¿cierto?, que no podemos verlo en la mente. En cambio el mal sí termina en un solo lugar, y bueno, cuando un ser humano, sí, un hombre no, porque también hay mujeres, cuando un ser humano decide la maldad, ¿cierto?, entonces ha decidido o morir o vivir, ¿cierto?, porque al final sería eso. Bueno, cuando un ser humano decide que la muerte es el lugar o el medio, la herramienta apropiada para lograr como su liberación al temor, al miedo, como su protección, entonces al final de todo, de guerrear con todo, si es el más valiente, pues si es el más valiente de todos, el más fuerte, terminará estando él solo con otro, ¿cierto?, con el último de los bondadosos tal vez, que también es muy fuerte. Entonces estará el bien y el mal cara a cara. ¿Qué pasa ahí? ¿Cierto? Uno de los dos tendrá que morir, porque es la condición. No puede dejar pues al último vivo, porque dejaría a su enemigo vivo. Entonces al final pues de vencer el mal, por ejemplo, en este caso, pues ya no habría nada, es decir, ese miedo y esa protección terminaría convirtiéndose en una soledad infinita, pues en el final, en la muerte misma. Sí. Entonces no habría como un triunfo, porque habría ya pues la desolación, ¿cierto? Y en cambio en la otra corriente, aunque sea una corriente pues que ha estado muy tocada por muchas corrientes y por muchos prejuicios y por muchos actos humanos, que es el bien, pero sí, el bien es el inicio de todas las cosas, ¿cierto? No podría como desencadenarse ciertos sentimientos en el ser humano, pues desde el inicio porque desde que el ser humano empieza a recibir, como a nutrirse, ¿cierto?, siendo como muy como a las 24 horas de haber sido fecundado, ¿cierto? Don José, sí, muchas gracias. Tenemos una llamada más y se nos acabó el tiempo. Si nos redondea en 30 segundos, se lo agradecemos. No, era como eso, era como que el bien y el mal está en la decisión, ¿cierto? Ahí. Claro, en ese libre albedrío. Don José, llámenos con más tiempo para darle más espacio, ¿listo? Bueno, muchas gracias. Disculpe en todo caso, por favor. Carlos Vinasco, que nos hizo la llamada ahora de larga distancia, bienvenido. Don Carlos Vinasco. Carlos. Bueno,
Se volvió a caer la llamada. Pues llegamos al final, Juan, sacamos conclusiones. Pues hombre, fuera de cualquier patología, de cualquier enfermedad y de cualquier trastorno, esquizofrenia o lo que sea, hay una diferencia esencial entre el bien y el mal. Esa diferencia esencial está dada por la moral natural. Y por muy loco que esté un tipo, en algún momento de su locura tendrá la suficiente lucidez para saber cuándo está haciendo el mal y cuándo está haciendo el bien. De manera que hay cosas que se escapan de muchos controles, pero gente que está en pleno uso de sus cabales y que se comporta en una forma bellaca y miserable, cobarde, que mata por ver hacer gestos, por robarse un pedazo de reloj, por dañar. Un Pol Pot. Sí. No, hombre, definitivamente esas personas no tienen espacio en el mundo en ningún mundo social. Exactamente eso. Y por eso las sociedades a veces se tienen que defender. Hombre, probablemente exista, bueno, probablemente no, es un hecho ese condicionamiento, y que el individuo actúe al influjo de ese condicionamiento, hasta ahí está muy bien, y que en oportunidades ese condicionamiento se puede volver un argumento de justificación para los exabruptos. Ahorita usted decía de los árabes que se asumen como mártires escogidos por Dios para matar a otros, y ese condicionamiento viene desde lo cultural y desde lo religioso, pero con todo y ello, de alguna forma tiene que existir en el interior del individuo un mecanismo de control que le indica, no digamos si correcto o incorrecto, no digamos justo o injusto, digámoslo como necesariamente debe ser, bien o mal. Pero obviamente que aquí también entran a jugar unos factores culturales, que como decíamos en el caso de los árabes, se justifica de acuerdo desde su punto de vista religioso, se justifica para ellos. No lo estoy diciendo yo que lo justifico, sino que ellos justifican su actitud. Pero en la misma proporción, o sucede lo mismo desde cualquier escenario religioso, político, como se quiera. Siempre se supone que hay atenuantes, pero resulta que el mal es mal y el bien es bien, en cualquier circunstancia, en cualquier país o región, en cualquier contexto cultural. Yo creo que ahí no hay medias tintas, y ahí es donde el individuo tiene que sacar a relucir ese fondo moral que procede desde la más tierna infancia, y que esa conciencia, denominémosla como queramos, es una presencia es decir, que está dentro del hombre, y que quienes creemos en Dios asumimos que es la voz de Él la que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Pero nuestra misma actuación dentro de un contexto cultural nos indica si es bueno o es malo, y los niños lo saben. Entonces yo creo que deberíamos aprender a manejar esas emociones para tratar de hacerlo mejor en función de los otros, porque realmente el verdadero mal radica en hacerle daño al otro. Llegamos al final de nuestro programa. A ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por su compañía. No se vayan, porque este sigue siendo el canal público más visto en Colombia según los últimos estudios generales de medios, y seguimos también sintiendo esa pasión por lo nuestro, la misma que invitamos a ustedes a sentirla. Por ahora, gracias y buenos días.